Oh, ¿verdad? Y me había dado cuenta yo que habían quitado los cables. Bueno, estamos ahí, hermanos. Dice en el nombre de Jesús, para el versículo 2 en adelante, dice que vino Hananí, dice, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Lean ustedes el 3. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo, disculpe, por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Brinquemos ahora al capítulo 4 y voy a leer del versículo 1 al 3. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, ¿qué dijo? Si subiere una zorra, la derribará. Si subiere una zorra, la derribará. Y para que tengamos un mejor conocimiento de la historia, voy a brincar al versículo 16. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaron en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué le dijo? La obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Dice, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, uno de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y el 21 dijo, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. Ponga su Biblia a un lado, hermanos, y pídale a Dios pues que pone sus oídos en esta tarde al sonido de su voz. Amén. Oremos, Padre, en tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra que ha sido leída, que toque cada corazón y cada mente que está al alcance de nuestra voz, Señor. Que seas tú, Padre Santo, Señor Jesús, el que ministre como solo tú puedes y sabes hacerlo. Y todo lo que se opone, Padre Santo, al conocimiento de tu palabra, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y así sentado, hermanos, si tiene un vecino cercano, denle la mano y dígale la zorra de Tobías. La zorra de Tobías. En inglés se dice the fox of Tobías. No voy a tratar de traducir el nombre, hermano, porque pues me voy a equivocar, ¿verdad? Antes de pues anclarme en esta historia o tratar de despedazar lo que Dios depositó en mi corazón, quiero primeramente comenzar con un poquito de historia, ¿verdad?
Todos conocemos que cuando el pueblo, pues Dios le entrega las tierras, sabíamos que para el tiempo de Salomón y David, que las naciones eran una. Samaria era parte de Israel, eran parte del mismo pueblo, son todos hermanos, pero lamentablemente después de la muerte de Salomón, la historia fue cambiando y por causa de una división que hubo en el pueblo, pues las naciones del norte se dividieron con Judá. Entonces las naciones del norte, lo que conocen la historia, que son el Israel, es conocido después como Israel, y entonces las naciones del sur es Judá. Entonces, interesantemente, fueron los primeros que se olvidaron de Dios. Usted conoce la historia, hermanos. Fueron los primeros que desobedecieron, fueron los primeros que le dieron la espalda a Dios, fueron los primeros que fueron conquistados, fueron los primeros que comenzaron a conquistar, a pegarse a dioses paganos, comenzaron a establecer ídolos y altares a dioses falsos. O sea, cuando hablamos de Samaria, era la capital de las naciones del norte, o las tribus del norte, para mejor expresarme. Y completamente, hermanos, de ahí salen acá, de ahí salen todos estos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y Judá, por un par de años, o por un par de décadas, me atrevería a decir, se mantuvo firme delante de Dios. Recuérdense que Judá era donde estaba Jerusalén, y Jerusalén terminía siendo la capital de Judá. Entonces, estamos hablando de dos ciudades, dos capitales, hermanos, donde eran polos opuestos. Y es importante para poder depositar en su corazón lo que Dios me ha ministrado en esta tarde, que entendamos que estamos hablando de dos naciones que se tenían un odio inmenso, aunque fueran hermanos. Dos naciones que no se querían uno al otro, eran enemigos mortales. Cuando tú hablas de Samaria, cuando tú hablas de Jerusalén, aún si brincamos al Nuevo Testamento, se recuerda cuando Jesucristo se encontró con la samaritana. Y Jesucristo comienza a hablar con ella, a tener un diálogo, y la samaritana como que lo mira y dice, pero ¿qué haces tú? Un judío hablando conmigo, si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, porque la guerra todavía existía. O sea, los judíos menospreciaban a los samaritanos porque lo que dije anteriormente, los samaritanos se habían mezclado grandemente con las demás naciones y habían profanado lo que los judíos consideraban la raza sagrada de parte de Dios. Entonces, cuando tú hablas, mencionas Samaria o samaritano, está mencionando una mezcla de judío y un gentil. Y eso era antibíblico para los tiempos de la Biblia. Entonces, Jerusalén, cuando tú hablas de Jerusalén y Jesucristo habla con la samaritana, pues rápidamente ella pone defensa como que, ¿quién eres tú para que estás hablando conmigo? No sabía con quién estaba hablando, hermanos. ¿Te lo creen, hermanos? Entonces, esta guerra ha preexistido desde la caída o la división de las tribus. Cuando Rehoboam cogió el consejo de la juventud y le dijo, ¿sabes qué? Si mi padre los castigaba a ustedes de esta forma, yo lo voy a castigar más fuerte todavía. Y bueno, eso causó una división drástica. 10 tribus, si no me equivoco, se fueron para el norte, 2 se quedaron en el sur. Y bueno, de ahí comenzó una guerra porque las tribus del norte comenzaron poco a poco a mezclarse con las demás naciones, se olvidaron de Dios, comenzaron otros caminos y rápidamente comenzaron una guerra interna entre esas naciones, tanto que cuando usted va pasando la historia ya ni parecían pueblo de Israel o pueblo de Dios. Completamente se habían cambiado drásticamente. Y es un punto importante que deberíamos de entender, que cuando Nehemías, que ya las dos tribus, o disculpe, las dos naciones habían sido conquistados, ya tanto Jerusalén como Samaria habían sido completamente conquistados, habían sido esparcidos, las naciones paganas pues habían completamente reinado, el pueblo de Dios se encontraba en tierras lejanas. Nehemías se encontraba a casi 1600 kilómetros de distancia de Jerusalén, o sea, estamos hablando de casi 1000 millas de distancia. Es casi usted decir de aquí a Florida o de aquí a Texas. El viaje de Nehemías, si nosotros en carro nos tardamos 2 días, imagínese a pie o a caballo. No estaba tan cerca, hermanos.
Pero dice que la palabra comienza a explicar que le llegó noticias y Nehemías se encontraba en una condición bastante difícil también. Él no era nadie de importancia, hermanos. Él era simplemente el copero del rey, un rey pagano, un rey que no tenía temor de Dios. Y dice que cuando uno de sus hermanos que quizás se habían escapado de la tragedia que había sucedido en Jerusalén, cuando se encontró con él, había no relata dónde fue que se encontraron, pero cuando se encontraron le pregunta, mira, ¿y cómo sigue Jerusalén? ¿Cómo sigue mi tierra? ¿Cómo siguen mis hermanos? Las noticias que recibe Nehemías dice que provocaron una tristeza drástica en su corazón. Dice que se sentó y comenzó a llorar porque se enteró que los muros habían sido quemados, que todavía estaban humeando y que los hermanos de él se encontraban en una condición bastante drástica. Entonces, ¿por qué menciono estos dos puntos? Número uno, porque hay que entender de que cuando hablamos de Sanbalat era el gobernador de Samaria, de una ciudad que tenía gana a los de Jerusalén. Y es tanto el odio que se tenían el uno contra el otro, que cuando Sanbalat se entera de que Nehemías pensaba o que alguien pensaba reedificar los muros, a él le gustaba ver a Jerusalén derrotado. Para él era un orgullo, para él era una bendición, hermanos. Y si analizamos esta historia, hermanos, hay que entender, hermano Martínez, que al diablo le gusta ver a nuestro Jerusalén completamente abandonado. No sé si usted sabía eso, hermano. Al diablo le gusta ver a tu Jerusalén, que representa la casa de Dios. Le gusta verla completamente quemada y estancada y derribada y que no esté funcionando, que no esté caminando, que todo se esté encajando, que haya pleito, que haya amargura, que haya aflicción. Eso es lo que le gusta al diablo. Si no me quedo, brincamos a un par de historias anteriores, cuando dice que los mañanitas esperaban, hermano Martínez, estratégicamente que cuando comenzaba la época de la cosecha, dice que los mañanitas se reunían, planificaban su estrado y dice llegaban al pueblo de Dios. Y cuando llegaba el momento de la cosecha, dice que invadían y dice que devastaban la tierra, dice que dañaban toda la cosecha y lo que no se podían llevar, lo dañaban. Porque no querían ver que el pueblo de Dios prosperaba. No sé si usted se ha sentido así, hermanos. Cada vez que usted se propone hacer algo para Dios, cada vez que nosotros nos proponemos caminar en dirección a Jesucristo, cada vez que comenzamos a hacer las cosas que se nos despierta un deseo, un sentir de acercarnos más a Dios, viene un Sanbalat, hermanos, vienen los mañanitas y se levantan y dice la Biblia que Sanbalat se enojó, se molestó. Se incomodó, hermano Martínez. No le gustó la idea, no le gustó que estaban pensando en reedificar esos muros. Prefería ver la ciudad quemada y destrozada. ¿Sabes qué, hermano? Al diablo le gusta ver el hogar de la familia Andino completamente destrozado, lleno de pleitos, lleno de guerras, uno matándose al otro, o enemigo aquí, enemigo. Así es que el diablo le gusta. El diablo se gozaba ver a Samaria y Jerusalén, que eran hermanos, en pleitos. Y cuando le nació el deseo a un siervo de Dios de reedificar los muros, dice la Biblia y la historia cuenta que cuando la noticia llegó que él venía con cartas oficiales para reedificar, dice que se molestó, hermanos. Se enojó. Y algo interesante que cada uno de ustedes tiene que haberlo ya experimentado de una forma u otra, hermanos, es que cuando Dios deposita un sentir en tu corazón, rápidamente el espíritu de Sanbalat se estremece, se molesta, se siente incómodo.
Y comenzamos a escuchar frases. Dice, no sé si tú las escuchas, hermano, yo las escucho, hermanos, que hacen estos débiles, que piensan quién se cree que son ellos. Y me encanta la frase de Tobías que le dice, si tan siquiera una zorra se levantase, derribaría, hermano Martínez, todo el trabajo que está haciendo. Se expresa, él estaba, hermano, Tobías representa un presentado, o en inglés se dice un instigator. No sé si usted se recuerda, pero para los tiempos míos, cuando estábamos en la escuela y cuando había una guerra o un pleito entre dos personas, a veces los que estaban en el pleito no querían pelear, pero como tiene sus amistades alrededor, pues uno pues tú sabes, no se atreve a hacerse el cobarde, pero siempre estaban los Tobías. Mira lo que dijo, lo escuchaste, mira, se está burlando de ti, dijo algo de tu mamá, y lo que están empujando porque quieren ver un entretenimiento. Eso era lo que representaba a Tobías, que Tobías no le interesaba ni Samaria ni Jerusalén, pero Tobías sí le interesaba que hubiera pleito entre Samaria y entre Jerusalén. O sea, lo que estaba era ahí para, como dice, en inglés se dice instigator. Lo que estaba era solamente para provocar un pleito. Y se atrevió a decir, ¿sabes qué? Déjalo que edifiquen, déjalo que comiencen a construir los muros. Que si una zorra se levanta, todo el trabajo que han hecho se va a echar a perder. Mira cómo el diablo se atreve a expresar de los hijos de Dios cuando se proponen hacer algo para Dios. Y yo te garantizo, hermano, que cuando Dios deposita en tu corazón acercarte más a Dios, el espíritu de Tobías va a comenzar a levantar voces, va a comenzar a dar su opinión. Pero ¿qué hace este? Si tan siquiera una sombra lo puede derribar. Pero qué bonito es, hermano, que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en contra. O sea, con Cristo la tenemos de ganancia, alabado sea Dios. Pero lo que me ministra de Nehemías, hermanos, es que igual a Nehemías, hermanos, existían, hermano Martínez, muchos que habían escapado de las manos o de las garras de Babilonia, de los que habían destrozado la ciudad. Había muchos esclavos judíos que habían salido de Jerusalén, hermana Catalina, pero ninguno de ellos había tenido el sentir que Nehemías había sentido. Cuando escuchó la condición, hermanos, que se encontraba Jerusalén o los muros, había solamente uno que dice la Biblia, que dice que se sentó y comenzó a llorar. Pero aquí voy a tratar de desempacar lo que Dios depositó en mi corazón. No es que simplemente se sentó a llorar, porque sintió un golpe, porque ese deseo de trabajar, de esforzarte, lo sentimos todos, hermanos. Todos, hermanos. Casi todos los que entran por la casa de Dios o tienen un encuentro con Dios, le nace ese deseo que le nació a Nehemías. Pero déjame regresar a la historia cuando dice que Nehemías se sentó y lloró, pero después dice que comenzó a orar y comenzó a ayunar, comenzó a pedirle a Dios. Primeramente comenzó, hermano Martínez, con la estrategia número 1 para agarrar el corazón de Dios. Comenzó confesando el pecado del pueblo, el pecado suyo delante de Dios, diciendo: Señor, yo sé que te hemos fallado, yo sé que nuestro pecado es grande, yo sé que tú nos habías advertido de que si nos olvidábamos de ti íbamos a ser esparcidos, íbamos a perder todo lo que teníamos, y yo sé que estamos en esa porque me la busqué, nos merecemos donde estamos, pero recuérdate, Señor, que tú también dijiste que si tu pueblo fuera esparcido por las naciones y la tierra, si llegaren a arrepentirse, que tú ibas a estar atento a su voz. Y comienza Jeremías a agarrarse de la misericordia de Dios, porque él sabía que lo que Dios dice, Dios hace. Y si Dios promete misericordia, nuestro Dios manda misericordia. Comenzó a pedir a Dios
Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Escucha el clamor de tu pueblo. Escucha. Y ¿sabes qué? No era la mayoría, hermano Martínez, lo que estaba orando. La Biblia solamente relata Nehemías que estaba haciendo esa oración. Por eso es bonito, hermano, que intentamos que aunque la mayoría esté todavía en un sueño de indiferencia, hermano Martínez, la Biblia dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo de cualquier cosa aquí en la tierra, mira el poder que tiene la unidad en la iglesia. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, y Nehemías comienza a derramar lágrimas delante de Dios. Y me encanta la estrategia de este siervo de Dios. Me recuerda una oración que aprendí de mi suegra, que Dios la cuide donde quiera que se encuentre, que ella siempre usa la frase que el único que cambia corazones es Dios. Y me recuerdo que cuando Nehemías está orando, lean el capítulo 1, hermanos, se van a dar de cuenta que finalizando el capítulo, él le dice a Dios: Señor, toca el corazón, cambia de la mente, pon gracia, le dice, que yo le caiga en gracia. Estaba hablando de un rey pagano, porque él sabía que él no tenía los recursos físicos para hacer nada, y comienza a pedir a Dios: Señor, pero yo sé que tú puedes depositar gracia en ese corazón de piedra. Yo sé que él no es judío, yo sé que a él no le importa nada de Jerusalén y los muros, yo sé que a él no le interesa el bienestar de mi pueblo, pero Señor, deposita gracia, hermano, para que veamos que la oración del justo puede mucho. Cuando usted comienza a clamar por un corazón que no conoce a Dios, pídale a Dios: Señor, cambia su corazón. Señor, deposita gracia. Señor, quita todo lo que impida, lo que estorbe. Nehemías sabía que lo que le esperaba era grande, pero al Dios que él estaba orando era más grande, hermanos. Y comienza pidiéndole: Señor, deposita gracia. Y él, no sé, hermanos, me imagino que no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Él no sabía qué puerta Dios iba a abrir, como muchas de nuestras peticiones, hermanos. Cuando le pedimos a Dios quizás por bendiciones o por nuestros hijos o seres queridos, no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero algo sí sabemos, hermanos, y esto es una diferencia grande, hermanos, que algo Dios va a hacer. Porque Él escucha, está atento a las oraciones de los justos. No glorifican a Dios. Cuando un hijo de Dios se propone clamar a Dios, hermano, y invocar el nombre de Dios, no importa la circunstancia, tarde o temprano algo va a pasar, algo va a suceder, porque un hijo de Dios está clamando, hermano. Y cuando los hijos de Dios comienzan a clamar, hermanos, Dios mueve cielo y tierra para escuchar la voz de tu pueblo. Nehemías no sabía, hermano Martínez, cómo Dios lo iba a hacer. Y de repente, simplemente un día común y corriente, me imagino que eso era una petición, porque cuando uno tiene una petición en su corazón, hermano Martínez, eso como que se le queda como aquí en español se dice como un taco en la garganta. Y uno como que carga esa presión, esa carga, esa necesidad, hermanos, de que mi hijo está apartado, o mi hija no le está sirviendo al Señor, y eso como que lo lleva a uno donde quiera que uno va. Y Nehemías, que solamente tenía, aguántame, tranquilo, no te pongas nervioso. El trabajo de Nehemías era solamente copero, hermanos. Y un día, quizás llenándole la copa al rey, dice que Dios permitió que el rey pagano viera que el semblante de Nehemías había cambiado. Eso fue suficiente, que comenzó como que a dialogar con él. Algo es diferente. Interesantemente, mira cómo Dios trabaja, hermano. Cuando usted menos se lo espera, ya Dios va a ver el cambio de corazón de la persona que tú estás clamando. Cuando usted menos se lo imagina, cuando usted quizás está esperando una reacción grosera o un rechazo, o que te diga: mira, ¿para qué? Yo no quiero ir para la iglesia, no me hable más de Dios, no me hable, no te quiero ver leyendo la Biblia, como le decía un esposo a un hermano de la iglesia, hermano Martínez: no te quiero ver orando en mi casa. Si te veo orando
corazón. Nosotros teníamos años atrás en esta iglesia, creo que el hermano Martínez llegó a conocer al hermano Colón, un varón que era uno de los tiradores de drogas de Williamsburg y que tenía una reputación bien negativa en la comunidad. Y sobre todo, la esposa de él era maestra de la escuela dominical, hermano Martínez. Pero este diablo, hermana Consuelo, no quería saber de las cosas de Dios. Era tanto que mandaba amenazas que iba a matar al pastor. Y en dos ocasiones, en una ocasión me recuerdo, yo estaba quizás como en la edad de Kevin, creo yo, y me recuerdo, eran gente alta. Y entraron a la iglesia en la parte de atrás, vestidos como César, ahí con su gabán, con su corbata, como gente mafiosa. Y se pararon en la parte de atrás con un odio así, como que tratando de amenazar al pastor, que yo te cojo cuando te termine de predicar. Y lo que hacía era como burlarse, como el espíritu de Zambalá, porque tenía una esposa que se había entregado al Señor Jesucristo y que le gustaba enseñar la escuela dominical. Era una tremenda maestra, hermano. Y dice que a veces no podía venir para la iglesia porque se acostaba a dormir frente a la puerta, para que si ella iba a salir del cuarto tenía que mover su cuerpo. O sea, buscaba la forma de hacerle la vida imposible. Pero había un pueblo, hermano. Si Nehemías simplemente, él solamente estaba clamando y fue suficiente para cambiar ese corazón de ese rey pagano. Imagínense, hermano, cuando toda la iglesia se estaba uniendo y orando y clamando y ayunando: Señor, cambia ese corazón, cambia esa vida. Señor, mira las amenazas de este diablo. Señor, mira lo que el enemigo está tratando de hacer en este hogar. No queremos destrozar un matrimonio, pero creemos en un Dios que puede quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Pero necesitamos que deposite el espíritu de Ana, que derramaba lágrimas en el altar, que la confundía con que estaba borracha, porque estaba viviendo, porque tenía una necesidad. Un día, llegó a la iglesia, un culto común y corriente. No esperó, hermano Martínez, ni que se acabara el servicio para el llamado del altar, sino que en el devocional, hermanos, estaban las hermanas cantando al frente. Y nuestra iglesia tenía siempre la fama, la costumbre de cuando se hacía el devocional, los asientos de las bancas quedaban completamente vacíos, hermanos, y solamente la visita se quedaba sentado, porque toda la iglesia, tú te recuerdas, hermano Martínez, estaban en el altar brincando, saltando, hablando lengua. Se derramaba una bendición, hermano, inmensa. Y me recuerdo que un servicio común y corriente, cuando menos lo esperábamos, aparece Colón una vez más con sus amistades. Se para en la parte atrás de la iglesia con su mirada amanecedora o amaneciendo. Y me recuerdo con ese odio con que miraba al pastor, y siempre le gustaba andar armado, porque decía que ese era el estilo de vida de donde él se había criado. Pero no sé qué pasó, hermanos, no sé qué fue lo que Dios utilizó, pero cuando menos lo esperamos, hermanos, vimos un caballero de casi 6 pies de altura caminando en 4 patas desde la parte de atrás del altar de la iglesia hacia el altar, llorando lágrimas y pidiéndole perdón a Dios, humillándose delante de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en esa vida? ¿Qué fue lo que cambió ese corazón? Es el Espíritu Santo. Nuestro Dios escucha el clamor de su iglesia, está atento a la voz de su pueblo. Y en un día menos esperado, hermanos, quizás bajo todas las amenazas, me imagino que la esposa, cuando lo veía entrar por la iglesia, quizás, hermana Consuelo, sentía temor. Quizás había mujeres que se sentían miedo porque sabían lo que estaba pasando. Pero gracias que le servimos a un Dios omnipotente, hermano, que no hay diablo, no hay demonio, no hay amenaza que haga que nuestro Dios tiembla. A lo contrario, la Biblia dice que los demonios creen y tiembla. El que tiene que temblar es el diablo, no es el Hijo de Dios. Cuando usted conoce de quién tú eres
entiende el poder y la unción que ha sido depositado en su vida. Oh, hermanos, no hay zorra, no hay amenaza que te haga desviar del plan que Dios ha depositado en tu vida. Aunque no vean las cosas caminando como yo quiero que caminen, aunque se levante un revolú de problemas, algo va a ser Dios, alguna puerta va a abrir Dios. Me toca y me impacta la historia de Nehemías, porque hay un poema que creo que lo he puesto en la Constitución y siempre lo estoy repitiendo, se llama E.G. o E.T. Lawrence, y me ministra porque habla de dos soñadores, hermano Martínez, y él está expresando de aquellos que dice que todos los hombres sueñan pero no igual. Y expresa diciendo aquellos que sueñan de la noche en el polvoriento escondido en su mente. Dice, despiertan durante el día y descubren que era todo vanidad. Pero los soñadores del día son hombres peligrosos, porque pueden actuar sus sueños y con sus ojos abiertos para hacerlo posible. O sea, me encanta este quote o no sé cómo se llama en español, pero en inglés es un quote. Siempre me ha ministrado esto, porque está diciendo que todos soñamos, pero no iguales. Hay quienes sueñan, pero se quedan descansando en su cama. No tienen la valentía de actuar sobre sus sueños. Se quedan estancados y están conformes con simplemente ser coperos del rey. Están conformes con haber conocido un Jerusalén pasado. Están conformes con que, bueno, por lo menos mis hijos están yendo a la iglesia. Están conformes con el estilo de vida que están viviendo en estos momentos. Pero la Biblia habla, hermano, que Nehemías no tenía un espíritu de conformismo. Cuando le dijeron la condición que se encontraba en Jerusalén y sus hermanos, comenzó a llorar, comenzó a lamentarse, pero no se quedó con las lágrimas. Él sabía que él era un hijo de un Dios viviente y rápidamente comienza a orar, a ayunar, a reclamarle a Dios: algo tú tienes que hacer, algo tú tienes que hacer por mi hogar, por mi casa, por mis hijos, por mis familiares que están en afrenta y en sufrimiento. Dios bendiga, hermanos, aquellas personas que no se dejan entemorizar por las obras de Tobías. Dios bendiga aquellas personas que saben pelear, hermanos. Porque era tanta la guerra, tan intensa, que dice que aún cuando comienzan a edificar y cuando comienzan a trabajar, era tanta la amenaza, tan seria lo habían tomado, que aún los que estaban trabajando con una mano estaban trabajando, hermano Juan, y con la otra tenían la espada cerquitita, porque sabían que en cualquier momento la amenaza del diablo es seria. En cualquier momento el enemigo se va a levantar y las olas van a tratar a ver si tú eres de los meros o si simplemente eres cualquier cobarde que con el primer viento que se levanta entregan ministerio, entregan obra. Ya no voy para la iglesia, ya me quedo en la casa, esto no sirve. Pero el espíritu de Nehemías era contagioso. Era contagioso. Así de la misma forma, hermano Martínez, que el desánimo es contagioso. No sé si ustedes sabían eso, hermanos. Si usted janguea mucho con una persona que está desanimada, ten cuidado. Ten cuidado. Porque el desánimo es más contagioso que el COVID-19. Va a llegar el momento que la canción del desánimo te la vas a aprender de memoria. Yo no sé si usted ha pasado eso, que usted está de repente en un restaurante y están tocando una musiquita y sin darte de cuenta, no sé, en la carne, el cuerpo automáticamente comienza a hacer. Y de repente, si no reprende el diablo. Y lo más suelto, pues tú sabes. Yo tengo una sobrina, creo que es sobrina, no sé qué es, pero hija de mi cuñado. Y pues no podemos ir a un lugar de mega música, porque ese cuerpo se le menea solo. Y puede estar hablando contigo y no.
contagioso. Y el desánimo es igual. Es igual sin darte de cuenta. Las palabras que comienzan a salir de tu boca es la canción del desánimo. Ay, no, pero es que para aquí yo no sé, pero sí que siempre con lo mismo, pero mira para aquí, pero mira para acá, pero es que mira todavía, pero la zorra, ya la zorra se está visitando. Ya la zorra está en tu casa. Ya la zorra de Tobías no está en tu casa, está en tu corazón y en tu mente. Y cuando la zorra hace estrago, el Espíritu Santo se va. ¿No sabían eso, hermanos? Porque como aprendimos hoy, las tinieblas y la luz no coexisten. O una o la otra. Y cuando ese espíritu de zorra o de Tobías comienza a tocar nuestra mente, pero siempre la hermana Miriam cantando y Shelby, es que estoy cansado, ¿por qué lo mandan a otra persona? Y de repente tanto la misma canción, que de repente, ay sí, es que mira, ahí va Shelby de nuevo. Y el espíritu de Tobías hace que esa expresión llegue a los oídos de Shelby. Y Shelby dice, no, que no me pongan a mí porque me da miedo, porque después la gente va a decir que yo siempre canto. Eso no ha pasado, lo estoy inventando yo. Pero ha pasado muchas veces. Ay, que el pastor favorece al hermano Martínez, el pastor favorece a la hermana Cintia, el pastor favorece a la hermanita fulano de tal. Hermano, ese es el cántico de Tobías. Buscando, como están muy fuertes y como están demasiado unidos, él dice, ¿qué yo puedo hacer para separarlo? ¿Qué yo puedo hacer para crear una grieta entre ellos dos, para que haya alguna enemistad? Y si somos flojos, hermano, si no estamos teniendo cuidado cada paso que damos, cada persona que nos acercamos, cuando digan algo negativo, rápidamente, como que hay una separación, algo sube. ¿Y qué pasa? El espíritu de Tobías. Y eso no pasa, hermano, solamente con los pastores, eso pasa con toda la congregación. Sanballat estaba buscando en qué forma yo puedo parar la construcción, yo puedo desanimar a ese pueblo, yo puedo robarle el deseo de trabajar. Pero de la misma forma, hermana Catalina, que también el desánimo es también contagioso, también, hermano, lo positivo, el poder del Espíritu Santo es contagioso. Cuando uno tiene confianza, su confianza en Dios, y el espíritu de Tobías, hermano Martínez, se le pega al lado. Si la persona está bien conectada, dice, Señor, reprende el diablo. Yo sé que Dios con nosotros, ¿quién en contra? El espíritu de Tobías tiene que irse de la iglesia. Si aprendiéramos, hermano Martínez, a responderle como Nehemías le respondía, ¿sabes qué? Oh, están solos, están trabajando lejos de nosotros. Oh, la preocupación, hermano mío, como pastor, no es cuando estamos en la iglesia, hermanos. Porque aquí, como se derrama la gloria de Dios, mis esfuerzos son pocos, hermanos. Yo comienzo a pastorear cuando ustedes se van para sus casas, cuando ustedes se van para cada uno de sus cuevas y pasan 7 días y no están bajo mi cobijo, mi abrigo. Ahí es donde yo comienzo, Señor, cuida al hermano Juan, Señor, cuida a la hermana Nael, Señor, la hermana Consuelo en su trabajo, Señor, cuida a César en la escuela, Señor, haz esto, Señor, abre puertas, porque es donde yo sé que el enemigo se aprovecha, porque estamos separados. Y Nehemías sabía que como estaban tan retirados, se inventó algo, le dio una trompeta a uno joven y le dijo, párate al lado mío, y de primera señal de peligro suena la trompeta con todas tus fuerzas. La trompeta era para dejarle saber al pueblo que estaba trabajando para edificar los muros. Las zorras están cerca. Las horas se están acercando. Quizás no estén en mi casa, quizás están en la casa de la hermana Consuelo. Pero ¿sabes qué? Cuando oigamos la trompeta, todo el mundo corra para el hogar de la hermana Consuelo y vamos a hacer aquí y a batallar a nuestro pueblo. Porque quizás hoy es la hermana Consuelo, pero mañana puede ser la familia Antilo, y pasado mañana puede ser la familia del hogar de la N. Pero todavía sabía, hermano Martínez, que como único vamos a verificar lo que el diablo ha derribado, lo que el diablo nos ha robado por consecuencia nuestra.
sabía que los habíamos buscado nosotros, hermano Martínez. Gracias, siervo. Pero él estratégicamente planificó y dijo, ¿sabes qué? Tú quédate al lado mío, donde quiera que yo vaya. Yo no puedo tocar trompeta, pero donde quiera que yo vaya, yo quiero que estés cerca de mí. Porque en la primera vista, de que nos entendamos o oigamos, aunque sea un rumor, vamos a sonar trompeta. Por eso me encanta el ministerio de Conectado con Dios. Porque a veces es difícil. Hay momentos, hermanos, donde el Espíritu nos revela. Oremos por fulano de tal. Oremos por fulano de tal. Vamos a ayunar por esta lugar. No sabemos qué está pasando, pero algo está señalando el Espíritu. Vamos a ayunar en este día para que, hermano, no sé cuándo fue la última vez que Dios, hermano, sin conectado con Dios, sin ninguna petición en particular, que Dios simplemente ha puesto en tu corazón que tú ayunes y ores por uno de los hogares de nuestra iglesia. Y uno sin saber por qué, un sentir que se despierta, me dan ganas de visitar al hermanito, me dan ganas de visitar a la hermanita, no sé, siento una inquietud por fulano de tal, no sabes que algo pasa, hermano, es que el Espíritu Santo está sonando la trompeta, o hay una sombra que está visitando ese hogar. Quizás la hermana o el hermano no te quiere decir nada, pero sabes que si tenemos el espíritu de Nehemías y como una iglesia, una familia, comenzamos todos a invocar el nombre de Jesús, Señor. Oh, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, envía tus ángeles a ese hogar, envía tus ángeles a esa vida. No permita que el enemigo nos arranque una alma más. En tu nombre, Jesús, haz lo tuyo y yo voy a hacer lo mío. Hermano, algo va a pasar, porque cuando el pueblo comienza a clamar, hermano, las zorras no le pueden hacer resistencia al fuego del Espíritu Santo. Y con esto voy a terminar. Invito a los músicos que vayan pasando. Hay una historia, hermano Martínez. Ven acá, me regalaron un pañuelo, pues. No le uso, no voy a decir que se de la iglesia. Ay, gracias por venir. Hay una historia en la Biblia, hermanos, que me ministra, bien famosa, que es la de Samson. Es más, el domingo pasado estábamos predicando de Samson. Pero cuando Samson le entró el coraje, hermano Antonio, y la furia contra los filisteos, dice que fue y buscó, no sé cuánto fueron, 200 zorras, si no me equivoco. Porque conocen la historia, was it 200? Más o menos. Y dice que para hacerle daño a la agricultura de los filisteos, dice que agarró 200 zorras, creo que fueron, puede que me equivoque, me disculpan. Y dice que para él le amarró en su cola, como paja, si no me equivoco, en una soga, y dice que la encendió en fuego. Y la soltó el hermano Martínez. Y aprendimos dos cosas con esa acción del hermano de Samson. Número uno, es que las zorras le tienen un miedo al fuego. Porque se volvieron locas, corriendo por todas las fincas de los enemigos de Samson. Porque ellos estaban huyendo al fuego que estaba en su cola. Y corrían, hermano, a todo lo que da. Porque las zorras le tienen miedo al fuego. Y lo segundo que aprendí, hermanos, es que la Biblia dice que cuando estábamos en el aposento alto, dice que se derramó sobre nuestras cabezas como llamas de fuego, representando el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, hermano, las zorras tienen que correr, las zorras tienen que huir, tienen que buscar la forma, quizás locamente, de cómo yo me puedo alejar del hogar de la familia Ardino, del hogar de la familia Matute, del hogar de la familia Consuelo. Algo tengo que hacer para alejarme de este lugar. O sea, lo único que el enemigo teme, hermanos, es la unción del poder del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que usted no descuide que tu casa de Dios sea llamada. No estoy hablando de este templo, estoy hablando del hogar donde tú vives. Abre tu casa para que el Espíritu Santo constantemente se derrame. Tú necesitas, hermanos,
La presencia de Dios que sentimos en este lugar, hermano Martínez, necesitas sentirla en tu casa. La presencia de Dios que yo siento en este lugar, yo necesito sentirla en mi casa. Vamos a puesto en pie, iglesia, para que cuando lleguen visitas, cuando lleguen personas que no conocen este movimiento, hermano Martínez, que digan, wow, este ambiente me agrada, aquí hay algo diferente. Vienen familiares inconversos y dicen, wow, me gusta venir a tu casa porque se siente una paz, se siente un amor. Lo que están sintiendo es el fuego del Espíritu Santo. Las obras le tienen miedo al fuego del Espíritu Santo. Hay un altar abierto, iglesia. Yo te invito esta noche. ¿Por qué no entretenemos la presencia de Dios? ¿Por qué no dejamos que se derrame sobre nosotros la visión del Espíritu Santo? ¿Por qué no prendemos esa llama, ese fuego que arde de nosotros? Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti. Toda mi alma desespera cuando te veo de risa y alegría. Me gusta ver mi amor desposado, me gusta verlo, me gusta verlo a mí, mi hermana peleando como perro y gato, me gusta verlo en enemistad, en condiciones de por el poder del Espíritu Santo, fuera de Dios. Lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Santo Espíritu, lléname con tu presencia. Quiero postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera, cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu,
Eso es, eso es, eso es.
noche. Oh, Dios está derramando de su espíritu en esta noche. Si tú me estás viendo a través de las redes sociales, eso que tú estás sufriendo en este momento es la presencia de Dios. Son las caricias de Dios que vienen a encender una llama, que vienen a encender un fuego, que va a espantar todas las cosas, que tiene que desanimar tu ministerio, que va a honrar. Alaba a Dios, alaba a Dios. Hay una llama que el Espíritu ha encendido, hermanos. Y para que esa llama se mantenga encendida, hay que alimentarla. Y la alimentación de esa llama es la alabanza. Alaba a tu Dios, alaba a tu Creador. Oh, simplemente un aleluya, un gloria a Dios, un Jesús, yo te amo. Oh, puede hacer la diferencia en tu vida en esta noche. Yo te reto, atrévete a alimentar esa llama, atrévete a alimentar ese fuego que Dios ha encendido. Oh, las zorras se van a espantar cuando comiencen a escuchar que tus labios se están moviendo, cuando comiencen a ver que tus labios se están moviendo y están saliendo alabanzas a tu Creador. Oh, cuando las zorras comiencen a observar que tu mente está concentrada solamente en la oración de tu Creador, cuando las zorras se den de cuenta, oh, ya se ha olvidado de nosotros, ya no está pensando en nosotros, ya no lo podemos distraer más, le está dando más libertad al Espíritu. Algo va a pasar en tu vida, algo va a cambiar en tu vida. Oh, alaba a tu Dios, alaba a tu Dios. Come on, come on, come on. Oh, alimenta esa llama. Alimenta ese fuego que hay en ti. Oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Por estar ahí cuando más te necesité. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh, eso es. Oh, piérdete, piérdete. Atrévete a olvidarte del ambiente. Atrévete a dirigir tu enfoque, tu atención a la alabanza de tu Creador. Oh, vas a ver que vas a sentir unas caricias, vas a sentir unos escalofríos, vas a comenzar a sentir que tu lengua se está como que troneando y está queriendo querer alabar a Dios
en un lenguaje extraño. Quizás no va a entender lo que está diciendo, pero dale libertad al espíritu. Dale libertad al espíritu, que este Dios está queriendo encender una llama interna. Porque dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Señor. Mi alma te adora, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Oh, yo te amo, Jesús. Oh, yo te amo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, un aplauso al Señor. Francisco se está preparando. Para Cintia, creo que tiene una presentación del campamento. Rápidamente, hermanos, expreso mi agradecimiento, hermanos. Hermano, Dios ha depositado en mí un celo fuerte, hermanos, respecto a la escuela dominical, porque creo con toda certeza que la columna del crecimiento de nuestra iglesia, hermanos, está anclada en el desarrollo de la escuela dominical y los estudios bíblicos que damos. Gracias a todos los que se conectan, los que ponen comentarios en Facebook, los que, lo que se administran, los que preparan clases, los que están involucrados con el sonido y el técnico, hermanos. Bueno, hay muchas, hermanos Martínez. There's a lot of branches. Hay muchas ramas. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hay muchas ramas para hacer una escuela dominical, hermanos. Y le doy gracias a Dios, hermanos, a todos los que están involucrados, hermanos. Una bendición grande. Quiero también, hermanos, motivarlos. No sé si Francisco está listo. Corre. Y quiero motivarlos, hermanos, a que no, yo sé, hermanos, que yo no soy el único, hermanos, que puedo tocar almas en Santo Domingo. ¿Sabe que recibí una llamada o un mensaje, hermano Martínez, audio de una pastor que estaba en el sur de África, que había escuchado una de nuestras clases y dice que Dios lo tocó grandemente? He recibido hasta mensajes de la India, hermanos, que a veces me llaman y yo no los entiendo. Ellos piensan que tienen un sistema que traduce lo que ellos dicen, pero yo lamentablemente no entiendo ni el sistema. Pero Dios está alcanzando personas, hermanos, y si Dios está tocando mi familia, mis seres queridos, yo sé que Dios puede tocar los tuyos, hermano Martínez. Y bueno, alguien dejó, hermanos, yo tengo una luz de esa que nosotros estamos comprando. La iglesia, hermano, está cubriendo los gastos, son bien baratos, hermano, no son caras. Y estamos exhortando, hermanos, que si Dios ha depositado en ti un sentir, hermanos, que usted se atreva, hermanos, rete a Dios para ver cómo Dios le va a llevar a usted. Para que usted se atreva, hermano, a dejarte usar de Dios, para que usted alcance a tus familiares, tus seres queridos. Quizás no vienen a la iglesia, hermano, pero quizás la primera carnada puede ser escuchándote a ti hablarle de Jesucristo. Y yo estoy loco, hermano Martínez, no sé cuándo va a pasar este milagro, pero yo estoy loco cuando yo pueda ver nuestros jóvenes hermanos trayendo enseñanzas. Y yo comencé mi primer mensaje cuando tenía 16 años. Y desde ahí comencé a predicar y a enseñar, hermanos. Esto no es solamente para los ancianos o adultos, hermanos. Los jóvenes a veces tienen más alcance que nosotros, porque tienen más tiempo. Ojalá y pudieran por lo menos un fragmento del tiempo que pasan en PlayStation, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Si le podían regalar, aunque sea un fragmento de eso para la obra de Dios. ¿Sabe cuántas almas tú pudieras dar para el Señor? Hermano Francisco, si está listo, te mando, si no, mando a Cintia. Yo te veo perdido todavía. ¿Está listo? Ese yo no sé de quién es. Esa apareció en mi carro o de la hermana Miriam. Pues si está roto, le eché la culpa matar a Francisco. Ok, hermano, Dios le bendiga. Yo te voy a dar un mini tutorial de cómo ensamblar esto para nosotros poder usarlo
en la escuela dominical. La razón por la cual estamos usando esto, hermano, es para no poder tener que estar agarrando tanto el teléfono. Y además porque queremos tener un buen contorno, una buena luz. Lo que pasa es que cuando a veces usted está en una área, la luz, usted tiene contraluz. Contraluz quiere decir cuando la luz está detrás de usted y se refleja en la cámara, entonces la persona no lo puede a usted ver bien. La luz está supuesta a estar enfrente de usted para que usted se vea claro, porque usted es el que tiene que brillar, no la luz detrás de usted. Entonces, esto tiene dos ventajas. Número uno, que usted se vea bien claro, que las personas que están en las redes sociales lo vean. Y número dos, que usted no tenga que estar agarrando el teléfono tanto. Se le va a cansar la mano. A menos que usted quiera músculo, pero lo dudo que vaya a echar músculo. Entonces, tenemos esta luz, primero, no es muy cara, que solamente tiene que amarrarlo aquí abajo, le abre las patitas y ahí está. Luego tiene otras dos más partes en las que tiene que conectarle esto aquí arriba, perdón, aquí abajo, le da vuelta y el teléfono usted es capaz de ponerlo aquí. Amén. No me equivoco, aquí tiene una bolita también que para el teléfono, pero usted ahí se conecta el teléfono, ¿verdad? Aquí tiene luego un puerto USB que lo conecta aquí a su cajita, lo conecta a la electricidad y adivine qué. Cuando lo conecta a la electricidad usted va a tener la luz. La luz, interesantemente, tiene 3 niveles de luz, hermano. Así que usted no tiene que preocuparse absolutamente. Nació el hermanocito para que la enchufe lo que te compra la otra. Esa es de la hermana Miriam, hermanos. Esa la compró la hermana Miriam. Esa yo lo vi en mi carro y dije, ¿de salió esto? Y sí, por la otra físico. Bueno, y esta es la número 1. Déjame cerrar. Ahí lo enchufe, mira. Sí, ya. Entonces, comprende esta luz aquí, esta luz azul. Esto quiere decir que funciona. Le da el botón de encendido y aquí tiene la luz. Esta es la primera, se llama luz caliente, ¿verdad? Entonces tiene 3 botones más. Uno es de menos, de más. Quiere decir que eso es para aumentarle la intensidad de la luz. Como pueden ver, ahí se la bajé. Y ahí estoy aumentando la luz. Así que no tiene que preocuparse si piensa que se va a cegar. Y usted solamente le baja el Y hace una diferencia grande, hermanos, porque tu rostro se ve más claro. Hoy nosotros usamos por primera vez 2 lámparas. La hermana Miriam ayer se estaba burlando de mí porque decía, ya, yo no quiero que esa lámpara me van a ver todas mis arrugas. Mira, aquí se le pone el teléfono, ¿verdad? Y tiene el otro botón es para cambiar el tipo de luz. ¿Ven? Caliente, mezclada, no, caliente, blanca y ahí tiene mezclada. Esa es la primera, hermano. Ahora la segunda. La segunda, esta es más, si yo me fuera a competencia y me dijeran cuál prefiere entre esas dos, yo creo que Rubén ganaría porque me gusta más esta, hermano. Número 1, cuando esta se abre, esta trae en un solo paquete, usted no tiene que desconectar nada ni pegar nada como esa. Esta usted la abre, el mecanismo de este es bien sencillo. Bien sencillo. Se levanta aquí, luego se para aquí. Que tiene un lock. Se para ahí, pero ahí no se queda, hermano. Si usted piensa, pero que eso es muy corto. No. Esto se pone más grande. Eso me cogió hasta a mí de sorpresa. Y si piensa, pero que hermano, esto tambalea mucho. No la rompa, por favor. No, sí, eso es solamente una vueltita. Usted piensa que está tambaleando mucho, nada, hermano. Tiene un lock abajo, tiene un candado abajo. De igual manera, esto usted solamente tiene que conectarlo de aquí a su cajita con el puerto USB. Y tiene también tiene para controlar la luz, la enciende. Esta hasta la luz está mejor. No ofensa, hermano. Aquí, si usted piensa que esto se mueve mucho, también se puede apretar. El teléfono se pone aquí, esto se abre, como pueden ver.
Usted pone el teléfono ahí, lo pone delante de usted, y si quiere cambiarle la luz, de igual manera se puede cambiar las 3 tipos de luces, y la intensidad puede bajar como puede subir. Y un punto, hermanos, que en la mayoría de nuestros teléfonos, hermanos, no tenemos que estar bien cerca para que se escuche el audio. No sé si sabían eso, hermanos. Tienen un micrófono bastante bueno, hermanos. Usted lo puede poner con el término Martínez y yo puedo estar aquí y se escucha claramente, hermanos. A veces los pegamos y lo que hace es que se oye más alto, pero no necesariamente es así, hermano. Pero, hermano, imagínense cuántas gentes de tu familia tú puedes ministrar con esta partida, hermano. Este es el nuevo capítulo del evangelismo, hermanos. El tiempo ha cambiado. Hay muchas personas que no se sienten cómodos y no se van a sentir cómodos. Y nosotros tenemos que buscar la forma de alcanzarlo, hermanos. Y aquí estamos hablando, creo que eso es lo que vale, son como 20 pesos, hermanos. No tiene que preocuparse porque el teléfono se va a caer, esto aprieta bien, hermano. Y si se cae, no se preocupe que Francisco le compra uno nuevo. Le puedo decir que podemos orar. Amén. Amén. Y ahí está, hermanos. Esto fue todo de mi parte. Hermanos, si están súper interesados, por favor. Creo que a este punto, creo que ya sería, como dice nuestro pastor, muy conveniente. Los tiempos cambian, hermanos. Y probablemente esto fue una enseñanza de Dios, que pasara lo que pasó en el 2020. Muchos nos prometimos 30 almas, hermano. Pero Dios nos estaba preparando. Hemos alcanzado muchísimas personas a través de las redes sociales. Sí, hermano. Y como le dije en mi testimonio anterior, mi hermano fue uno de esos. Y Sí, allá en Santo Domingo y nosotros aquí, entonces, nada es imposible. A través de un teléfono. Y mira, hermano, la iglesia local ha invertido más de $2,000 y pico en cámaras, hermanos, y en equipo. Y lo que tiene es una cámara que no se para al lado el revolú que tiene César por toda la iglesia. Y si ven los videos, no sé cuánto ven los videos, hermanos. Un punto que quiero señalar, hermano, muy importante. Si usted tiene Facebook, hermano, visite la página de la iglesia, visite nuestros videos, dale like, comparte el video, aunque sea un mensaje antiguo, un estudio bíblico antiguo. Usted no sabe, cuando usted menos lo piense, usted comparte algo y un ser querido tuyo que no está en mis redes sociales diga, wow, déjame ver qué compartió el hermano Juan. Y de repente comienza a escuchar y que Dios lo toque. No lo creen que Dios puede, hermano. La palabra no le paga a los filos, hermanos. Amén. Rápidamente, hermano Francisco, corre para la parte de atrás para que le ponga el video a la hermana Miriam, a la hermana Cintia. Pues quiero terminar rápido, no quiero aguantarlo mucho tiempo. Hermano, el campamento julio, sí,